Capítulo 311. La tercera idea de Tim Cook provocó una ola de asentimientos por parte del resto de la junta directiva. Cooperar con un competidor nunca fue una buena idea. Simplemente era darles a los demás un punto de control para ejercer control sobre ellos. Y arruinar el duro trabajo que habían hecho durante las últimas décadas para construir una identidad de marca específica para Apple era igualmente desagradable, si no más. Así que, incluso si la coalición anti-Gaia era desagradable, e incluso si no era efectiva, seguía siendo la única opción viable de las tres que se les habían presentado. Además, incluso si quisieran cooperar con Gaia, Sarah había sido firme en no vender los chips que necesitarían, sin importar cuánto hubieran ofrecido o cuán sinceras hubieran sido sus ofertas. También podemos decir que son un monopolio tecnológico. Es una tontería y nunca se sostendría, pero cuantas más cosas les lancemos, más nerviosos se pondrán y más probable será que se sometan. Eso generó un poco de risas en la sala de reuniones. Entonces, ¿qué idea vamos a presentar? Vamos a votar, dijo Tim. El secretario de actas tomó el mando y emitió el orden de votación, que se completó rápidamente. El resultado de la votación se mostró en la pantalla detrás de Tim. Parece que a muchos de ustedes les gustó la idea de la coalición, y que la cooperación ocupa un segundo lugar. Así que hagámoslo así. Mientras estamos creando nuestra coalición de lobby, podemos contactar a Gaia y obligarlos a que nos vendan sus chips y la tecnología que hay detrás de ellos. Podemos prometer que no apoyaremos a la coalición mientras acepten nuestras demandas. Si no lo hacen, los expulsarán del mercado más rico del mundo y todos nuestros aliados políticos en todo el mundo seguirán su ejemplo. Entonces solo podrán llorar por sus declaraciones de quiebra, dijo. Inmediatamente echaría por la borda al resto de la coalición si Apple consiguiera la tecnología que querían de Gaia. Sabía que el gran Steve Jobs, ya fallecido, odiaría esa decisión, pero, bueno, Steve no solo estaba muerto y desaparecido, sino que incluso antes de morir, lo habían obligado a dejar la gerencia por ser demasiado blando. Las palabras de Tim generaron el asentimiento de aprobación de la junta directiva. Cualquiera de ellos no tendría problema en abandonar a sus aliados temporales y convertirse en el único beneficiario de la inevitable caída y desaparición de Gaia. Al día siguiente, Wang Yi y Gabriel de los Estrada continuaron sus negociaciones. Tenían previsto asistir a algunas ceremonias diplomáticas ese día, pero los planes cambiaron abruptamente cuando el ministro Wang recibió noticias de la decisión que había tomado Apple con respecto a la coalición anti-Gaia a través de los miembros del Ministerio de Seguridad del Estado que lo acompañaban. Esta es una oportunidad para nosotros. Debemos asegurarnos de que Apple tenga éxito, dijo un miembro de alto rango del PCCH momentos después de ser informado por un miembro del MSS antes de la reunión. Estoy de acuerdo. El hecho de que el gobierno estadounidense obligue a Gaia a entregar su tecnología nos beneficiaría, pero incluso si Gaia se niega y termina siendo prohibida en los EU, aún aumentaría la importancia del mercado chino. Entonces podemos amenazar con prohibirles también a ellos, si no entregan su tecnología. Pero tendremos aún más probabilidades de éxito. Después de todo, el carro volcado que está adelante enseña al carro que está atrás. De esta manera, podemos prestar atención a los estadounidenses y aprender de sus éxitos y fracasos, para luego utilizarlos contra nosotros mismos, dijo el ministro Wang. Se había visto obligado a interrumpir su reunión con la delegación de Edenian para asistir a la reunión con el PCCH y el MSS y todavía estaba irritado cuando le recordaron la actitud del ministro de Edenian después de que se mencionara la empresa conjunta de chips. Buen plan, dijo la persona de mayor rango en la sala. Se volvió hacia el representante del MSS y dijo: asegúrese de que se haga realidad y ayude a la coalición tanto como sea posible. Necesitamos que se haga realidad. Sería muy beneficioso para nuestra iniciativa Made in China 2025 que uno de sus objetivos se cumpliera tan pronto después de que se pusiera en marcha la iniciativa. Así que si tenemos éxito, todos los presentes seremos enormemente recompensados.
La reunión continuó mientras el agente del MSS informaba a los políticos sobre los otros temas que tenía en su agenda. Así, el movimiento había comenzado en secreto, sin que el mundo sospechara que una inminente agitación sacudiría a los gigantes. Esto sí que es malo, murmuró Sarah para sí misma mientras leía sobre las reuniones que se habían estado llevando a cabo entre sus competidores. Estaba segura de que, dado que estaban siendo descarados y abiertos sobre sus acciones, significaba que los competidores de Gaia estaban en su fase final de preparación antes de emprender una acción importante. Señorita, tiene un nuevo correo electrónico de Tim Cook, le informó la secretaria de inteligencia artificial de Sarah. Había interceptado el correo electrónico que se suponía que iba a enviarse al departamento comercial y se lo había comunicado directamente a ella. Muéstramelo. El correo electrónico apareció en una pantalla frente a ella y lo leyó con atención. Sabía que si se trataba simplemente de otra oferta, como los correos electrónicos anteriores, su secretaria se lo habría dicho. Mientras leía, su rostro se llenó de una mueca de disgusto. Estaba escrito en un lenguaje legal muy denso y lleno de amenazas sutiles que no podían utilizarse contra el remitente, pero que eran lo suficientemente obvias para que el lector comprendiera de qué se trataba. Parece que la conversación que tuve con Aaron en broma se va a convertir en realidad, suspiró cuando terminó de leer el correo electrónico. Recordó haber bromeado con Aaron sobre quién asistiría a la audiencia del Congreso si los citaban a declarar sobre el riesgo que sus dispositivos representaban para la seguridad nacional estadounidense. Aún así, no había preocupación en su rostro. Lo único que se podía ver en él era emoción, ya que finalmente se enfrentaba a un desafío por primera vez en mucho tiempo. De hecho, todo había ido increíblemente bien desde que Aaron inventó las siempre serviciales secretarías de inteligencia artificial. Envíaselo a Aaron y añade que debería ser adivino o algo así, le dijo a su asistente, luego comenzó a pensar en cómo lidiar con la naciente coalición anti-Gaia con la ayuda de su asistente. Capítulo 312. El acuerdo de transferencia de petróleo entre Eden y China se firmó en una semana, después de que se resolvieran todos los problemas de las cláusulas. Durante ese tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Eden, Gabriel de los Estrada, había recorrido el país y presentado sus credenciales diplomáticas al presidente chino Xi Jinping, inaugurando oficialmente una embajada de Eden en Beijing. También había abierto nuevos temas de discusión, sentando las bases para la futura cooperación entre las dos naciones. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, había hecho lo mismo, pero sus intereses diferían de los de Gabriel. Mientras que Gabriel estaba interesado en las materias primas, especialmente porque quería aprovechar los extensos depósitos minerales de China que, hasta donde él sabía, faltaban en Eden y Esparia, Wang Yi estaba más interesado en comprar un lote de armas y transferencias de tecnología. Pero Gabriel respondió usando a Ares y Gaia como escudos. No podía tomar la decisión en nombre del gobierno, ya que las cosas que China quería eran propiedad intelectual y de otro tipo, de empresas privadas. Así, se limitó a prometer que haría todo lo posible para facilitar las peticiones chinas. Ambos sabían que era una promesa vacía, porque Gabriel no tenía ni la autoridad ni el poder para tomar decisiones por sí solo. Inmediatamente después de que se secó la tinta del acuerdo, se puso en marcha un cronómetro para la primera entrega de petróleo de Eden. Se programó para dentro de 3 semanas, por lo que las bombas de petróleo que estaban inactivas se pusieron en marcha a plena capacidad y la gigantesca cadena industrial de Aaron comenzó a moverse lentamente. Comenzó imprimiendo 7 barcos camuflados, que parecían superpetroleros pero eran sumergibles. Petroleros de la clase Paestus. Tenían que ser sumergibles, ya que estaban impresos en el fondo del océano y solo salieron a la superficie cuando Nova le aseguró a Aaron que no había satélites con ángulos de visión que cubrían Eden, lo que les daba una ventana para ocultar sus actividades. Después de todo, aún no estaba completamente listo para salir de las sombras. Todavía había trabajo preliminar que hacer.
Una vez que los enormes superpetroleros estuvieron listos, se trasladaron a las plataformas marinas y se llenaron mediante tuberías de alto flujo y gran capacidad, tanto desde los tanques de almacenamiento de las plataformas petrolíferas como directamente desde las bombas que se habían hundido en el fondo marino cuando se construyó la Platir. Poco después de eso, el Comando Naval de Edenia en Elysium recibió órdenes y se puso a trabajar en la impresión de la flota de la Marina Mercante. Un crucero pesado de la clase Insignia Thor, 2 cruceros de la clase Thor, un barco misilístico y un barco de defensa aérea, 4 destructores de la clase de búsqueda y destrucción Heimdall y una docena de fragatas de la clase de interdicción Njord pronto fueron impresos, tripulados y enviados a las plataformas petrolíferas en alta mar para encontrarse con los superpetroleros que escoltarían. Ni Aaron ni Nova dejarían nada al azar en este primer y más importante tránsito de petróleo. Aunque 3 semanas era un tiempo muy breve para bombear petróleo y entregarlo, los edenianos habían aceptado la demanda de China. Gabriel había intentado negociar un plazo más largo para la primera entrega, pero el ministro Wang se había enfriado un poco y había adoptado una postura de línea dura, lo que dejó un tanto confundido al ministro edeniano. Habían comenzado llevándose bastante bien y él no entendía qué podría haber causado el enfriamiento repentino de su relación laboral. Se volvió hacia una de sus empleadas, que solo él sabía que era en realidad una agente de Nix, y en voz baja le dijo: «Averigua qué pasó. Alguien está tratando de arruinar este trato para nosotros y necesito saber quién». Si Eden se retrasaba en la entrega, tendría que pagar una compensación por el monto que China hubiera pagado por la entrega puntual del crudo. En ese caso, el petróleo también se entregaría a China de forma gratuita. Los términos del acuerdo eran claros en esa cláusula. La agente encubierta de Nix asintió y su expresión se quedó en blanco por un momento mientras le encargaba a su asistente de inteligencia artificial la investigación. Sería mejor si no tuviera que hacer ningún movimiento personalmente, pero si llegaba el caso, estaría lista. Al fin y al cabo, un acuerdo por valor de $130.000 millones tenía que salir sin problemas, y ella lo comprendía muy bien. ¿Vas a hacer algo al respecto?, dijo Rina mientras leía el correo electrónico que Sarah le había reenviado a Aaron y a ella. No, voy a dejar que lo hagan ellos. Quiero ver exactamente lo que tienen bajo la manga, dijo Aaron. Su mano se deslizó dentro del sujetador de Rina a través del cuello de su camiseta y comenzó a masajear su generoso pecho. ¿De verdad te gusta dejar que la gente llegue a su punto más alto antes de derribarlos, no?, dijo Rina mientras intentaba apartar la mano juguetona de Aaron sin éxito. Apenas pudo contenerse para no gemir. No, esta vez no es solo por eso. Es más bien que podrían estar haciendo algo que me beneficiará en el futuro. Como dicen, te encuentras con tu destino en el camino para evitarlo. Así que espero que su intento de sobrevivir conduzca a algo beneficioso para mí. Y, ¿quién sabe? Incluso podría acelerar algunos de mis planes, dijo mientras pellizcaba el pezón de Rina que se endurecía rápidamente. ¿Por qué no envías a tus agentes a investigar lo que están haciendo, o incluso hacer que Nova los saque para poder escucharlos? Gimió antes de poder terminar su pregunta. Los agentes de Nix no son infinitos en número, y la mayoría ya tienen otras tareas importantes asignadas. Así que no tengo ninguno para enviar ahora mismo. En cuanto a que Nova los piratee, son empresas tecnológicas y saben muy bien que todo lo que tengan que sea importante debe mantenerse absolutamente aislado para evitar a los piratas informáticos. Nadie sabe mejor que la gente del sector tecnológico que no existe una red verdaderamente segura. Sonrió y deslizó la otra mano por debajo del dobladillo de la camisa de Rina, acariciando su ombligo. Excepto la mía, claro está, terminó. Además, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que hagan su movimiento y respondan. Si no puedo ganar una pelea con ellos con todo esto a mi alcance, entonces no merezco lo que ya tengo. Inclinó la cabeza y atrapó los labios de Rina con los suyos, besándola fuerte y profundamente. Ella le devolvió el beso y sus manos también comenzaron a vagar por su cuerpo. Sus provocaciones ya la habían excitado y estaba chorreando y lista para irse.
Capítulo 313. No pasó mucho tiempo hasta que se formó la coalición secreta de las empresas tecnológicas. Ya habían llegado a un acuerdo superficial y habían comenzado a gastar dinero en su plan, pero desde afuera parecía que, por pura coincidencia, distintas empresas habían tenido la misma idea. Todas habían recurrido a distintas firmas de lobby con distintas quejas, pero el dinero que estaban gastando era 10 veces la cantidad habitual. Y eso fue solo el comienzo. Tim Cook se sentía muy satisfecho y estaba poniendo todo su empeño en hacer lobby. Estaba furioso porque Gaia había ignorado su correo electrónico amenazante, dejándolo sin otra opción que hacer todo lo posible. Por el bien de su carrera y su empresa, tenía que asegurarse de que Gaia quedara fuera de la competencia y que su tecnología estuviera en sus manos. Así pasaron 3 días y los petroleros cargados de petróleo despegaron y partieron rumbo a China por la ruta más corta. Sus barcos de escolta, 2 destructores y 6 fragatas, permanecieron allí 12 horas y luego los siguieron a paso lento. Aunque eso solo consideraba la velocidad de crucero normal de los buques de guerra avanzados. La velocidad de 2/3 a la que navegaban sería comparable a la velocidad de flanqueo de cualquier otro buque de la Armada. Pasó una semana y los superpetroleros redujeron aún más la velocidad a medida que se acercaban a las aguas infestadas de piratas de Indonesia. Con más de 17.000 islas en el archipiélago indonesio, acabar con la plaga de piratas había sido un dolor de cabeza durante siglos, y el día actual no era una excepción. Si iba a haber un ataque, ocurriría ese día. Capitán, nuestro radar está detectando algunos movimientos extraños en la aproximación a 060 nudos, rumbo 240 en relación con nuestro rumbo, 054 millas náuticas y acercándose. 10 pings en el Doppler y el sonar está detectando lo que suena como motores fuera de borda. Sospecho que son piratas, señor, dijo el oficial de comunicaciones en el puente del petrolero líder del convoy. Comunicación, confianza, espetó el capitán. La comunicación abreviada entre él y su tripulación y la facilidad con la que trabajaban juntos demostraban la eficacia de su programa de entrenamiento de realidad virtual diseñado por Athena. 90%, señor. Deberíamos tener confirmación visual en aproximadamente 10 minutos, y nos adelantarán en 37 minutos, suponiendo que nuestro rumbo se mantenga estable, informó el oficial de comunicaciones. No recuerdo que tuviéramos ninguna inspección programada a lo largo de nuestra ruta, dijo el capitán. Sabía que existía la posibilidad de que las señales del radar fueran patrulleras locales que buscaban piratas o contrabandistas, pero si ese era el caso, no estarían en rumbo de intercepción con su convoy. Por el patrón y su número, es imposible que sean una patrulla. Las patrullas no vienen en oleadas de 100 lanchas rápidas, reflexionó el oficial de comunicaciones. Piratas. Exclamó el capitán. Basándose en los detalles, esa era la única conclusión posible. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones y ordenó. Infórmeselo a nuestra escolta. El oficial de comunicaciones tomó su radio y comenzó su informe. Mayday, 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 aquí el F-Pacific Voyager. Actualmente nos encontramos en tercero 0755, 5 n centésimo vigésimo cuarto grados 5935, 2, rumbo 349. El radar indica una alta probabilidad de amenaza pirata, se estima que la interceptación se realizará en 3-7 minutos. El mensaje se repite. Dejó la radio en su lugar y accionó un interruptor para que se repitiera la señal de socorro. El anuncio se repitió una segunda vez y luego una tercera vez mientras esperaban una respuesta. Pero después de esperar un minuto no hubo respuesta y la atmósfera en el puente del superpetrolero se volvió ligeramente tensa. El capitán tenía la sospecha de lo que estaba sucediendo. Tomó la radio de su cadera y dijo: aquí el F-Pacific Voyager. Sospechamos que tenemos piratas en ruta de intercepción y tendremos confirmación visual en unos 6 minutos. Nuestra señal de socorro no recibió respuesta y sospecho que hay interferencias de señal. Por favor, responda. Su señal de radio de corto alcance fue recibida con silencio por los demás petroleros del convoy.
Comunicación, señal de cambio de rumbo 020 velocidad de flanco. Timonel, en 30 segundos, a estribor, viré a nuevo rumbo 020 y flanco a proa. Vamos a ganar tiempo para que nuestros muchachos puedan quitarse esos percebes. El capitán se recostó en su silla y murmuró para sí mismo. Es hora de llamar a casa. El oficial de comunicaciones ordenó a un operador de radio que utilizara el destello un reflector de alta intensidad, para enviar una señal al segundo buque del convoy con el nuevo rumbo y las órdenes. La señal se repetiría a lo largo de la línea y la maniobra evasiva sería llevada a cabo simultáneamente por los 7 petroleros del convoy. 20 segundos después, el timonel tomó el control del 1MC y anunció: 10 segundos para maniobrar. Prepárense, prepárense, prepárense. Exactamente 10 segundos después, dijo: estamos virando. Nota del editor. 1MC, o One Main Circuit, es un sistema de anuncios interno que se utiliza en el puente de un barco para transmitir instrucciones críticas a todo el barco a la vez, tanto a los que están bajo cubierta como a los que están en la cubierta superior. Si alguna vez has estado en un barco cuando suena un anuncio de 1MC, sabrás lo imposible que es pasarlos por alto. El enorme superpetrolero se inclinó hacia babor mientras realizaba un giro casi imposiblemente brusco hacia su costado de estribor y el motor giró a niveles de emergencia, empujando al increíblemente enorme barco a su velocidad de flanco, aproximadamente 25 nudos. Aunque esto nos dará algo de tiempo, las lanchas rápidas probablemente nos alcancen, eventualmente. Si no pueden, entonces reduzcamos la velocidad a 3/4 en 10 minutos. Vamos a provocar al zorro para atrapar al cazador. Comunicaciones, continúen con la llamada de socorro en ciclos de frecuencia, tal vez haya una frecuencia que no hayan bloqueado. Shaw, usted tiene el control. El capitán abandonó el puente y se dirigió a su sala de preparación. Después de cerrar la puerta y bloquearla, sacó su Zeus One edición especial del cajón de su escritorio y dijo: llama a casa. El asistente del teléfono se conectó inmediatamente al satélite Cucoms que se había encargado de rastrear el convoy y se conectó directamente con el comando naval en Elysium. Esa era una función que no estaba disponible en la edición comercial del teléfono, que estaba limitada a un rango de conexión QTOM de 250 metros para evitar que las baterías se agotaran de inmediato. En el momento en que se conectó la llamada, dijo: nos están interceptando quienes creemos que son piratas. La radio está bloqueada y he tomado medidas evasivas. Los estamos provocando, así que quedan algunas horas, pero, lo interrumpió el teléfono, que se apagó. Incluso en la versión militar del teléfono, enviar una señal cuántica a la órbita baja de la Tierra superaba lo que su batería podía soportar después de unos pocos segundos. Pero a pesar de que lo interrumpieron en medio de su informe, ya no se preocupó en absoluto. Salió de su sala de preparación y regresó al puente para continuar con su trabajo como capitán del barco líder del convoy. Capítulo 314. Eden, base aérea del noroeste. Una alarma empezó a sonar, lo que anunció un alboroto general entre el personal de la base. Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se dirigieron a sus puestos asignados como un hormiguero al que hubieran dado una patada. Los pilotos se ponían urgentemente el equipo siguiendo un estricto procedimiento de lista de verificación y, en menos de 5 minutos, se dirigían al hangar de servicio, donde recibirían las instrucciones de la misión y el despegue. Mientras cruzaban el hangar en su camino hacia la sala de información, pasaron junto a una colmena virtual de técnicos que se apresuraban a revisar los aviones estacionados y les hacían comprobaciones de último momento y les cargaban combustible. Los pilotos llegaron a la sala de reuniones y recibieron sus instrucciones, luego abordaron sus aviones y salieron del hangar. Pronto, con el sonido estridente de los motores a reacción girando, 4 aviones se alinearon en el carril de acceso a la pista, listos para despegar tan pronto como recibieran la autorización final de la torre. Torre, aquí Su, 37, indicativo Alpha One. Solicito autorización inmediata para despegue de intercepción de emergencia. Por favor, avíseme. Alpha One, aquí la torre de control. Recibido.
Se ha aprobado el despegue de intercepción de emergencia. Diríjase al hotel de la pista 27 para despegar de inmediato. Alertaremos al control de tráfico aéreo civil y le proporcionaremos vectores actualizados para interceptar. Manténganos informados de la situación. Torre, Alfa 1. Recibido. Rodando hacia el hotel de la pista 27. Les informaré de la situación una vez que estemos en el aire. Alfa 1 fuera. El líder del escuadrón se dirigió a la pista y detuvo por completo su avión. Luego, pisó el acelerador a fondo, activó los posquemadores y soltó los frenos del tren de aterrizaje. Su avión despegó a toda velocidad y se elevó hacia el cielo en un ángulo de 60 grados. Despegues cortos como estos fueron diseñados para pistas de portaaviones y escenarios de combate activo, donde los pilotos necesitaban estar en el cielo y móviles en el menor tiempo posible para evitar ser interceptados por el enemigo. Una vez que los 4 aviones completaron sus despegues y se pusieron en formación, se dirigieron hacia el rumbo que debían tomar, con los posquemadores aún encendidos y dejando un rastro de humo de escape detrás de ellos. Una vez que estuvieron sobre aguas abiertas, pasaron a velocidad supersónica y el humo de escape terminó donde los aviones rompieron la barrera del sonido. Minutos después del lanzamiento del interceptor, una versión completamente cargada y muy avanzada de un KC-135 Stratotanker también despegó en el mismo rumbo que el escuadrón de interceptación. Los interceptores volarían durante toda su misión con sus posquemadores activos, por lo que, sin importar cuán impresionante fuera su eficiencia de combustible, alcanzarían el nivel de combustible necesario solo unos minutos después de llegar a la mitad del camino hacia su destino. Unos minutos antes de que se enviaran los interceptores, Aeolus, el comando de inteligencia artificial de la Fuerza Aérea, y Freija, el comando de inteligencia militar Ares, habían encargado al satélite de vigilancia que seguía al convoy de petróleo que rastreara las lanchas rápidas piratas de regreso a su base. Si bien la escolta naval que los seguía era más que suficiente para manejar el ataque, el procedimiento operativo estándar, SOP, para ataques no provocados a cualquiera de los barcos militares o civiles de Aron era asegurar que los atacantes no tuvieran ningún lugar al que retirarse. Unos pocos TAD Direction Removers lanzados con gran prejuicio fueron el método más efectivo para lograr ese objetivo. Mientras los 4 aviones a reacción gritaban en su camino para eliminar una cierta dirección, a 180 millas náuticas, 333 kilómetros, de distancia del convoy de petróleo y muy detrás del horizonte, 6 baterías Heracles Bow, cariñosamente llamada Sola, hermosa por los marineros asignados para tripular los barcos en los que estaban, giraron simultáneamente mientras las fragatas y destructores del grupo de tareas de escolta de la Marina Mercante Oscar 7 rastreaban objetivos invisibles más allá del horizonte con la ayuda del conjunto de satélites Panopticon en lo alto del cielo sobre ellos. Pronto, los enormes cañones de bobina de 18 pulgadas de diámetro rugieron a la vida en secuencia, la batería misma se ajustó rápidamente entre disparos y recorrió el ciclo de los 3 cañones en cada batería. La onda de sobrepresión causada por los proyectiles que pasaban desde un punto muerto hasta una velocidad 10 veces superior a la del sonido levantaba ondas alrededor de cada buque que disparaba, y los propios barcos se inclinaban con el retroceso. Pero donde una nave normal vería afectada su precisión por esas razones, las sexto, inteligencias virtuales, en la computadora de rastreo fueron más que capaces de usar la conexión satelital de latencia cero para asegurar que los objetivos designados y bloqueados fueran alcanzados con una precisión del 100%. Aunque utilizar lo que básicamente era armamento de acorazado para destruir pequeñas lanchas rápidas de 2 a 4 personas era como usar un misil nuclear para aplastar un mosquito, Athena había inculcado su lema a sus guías subordinadas. No existe tal cosa como exceso de armas. Solo existe abrir fuego y recargar. Nota del editor. Debo mencionar aquí a Howard Taylor, el autor y artista de Schilog Mercenary, por su excelente lista de 70 máximas de mercenarios de máxima eficacia. Si te gusta el humor militar, te gustará su estilo, y las 70 máximas son joyas cómicas. Esta es la máxima N37.
¿Realmente quieren usar nuestro fracaso en el cumplimiento como palanca para lograr que hagamos concesiones en el intercambio de tecnología? No es así. Rachel Richardson, presidenta de Hermes, estaba sentada junto a Elizabeth Opliger, presidenta de Helios Energy Utility, en un centro de mando virtual de la misión. Se les informó tan pronto como el satélite Panopticon confirmó la presencia de los piratas, incluso antes de que los propios barcos del convoy recibieran la confirmación visual. Los mantuvieron informados durante la pequeña escaramuza, ya que eran los jefes titulares de las compañías responsables del convoy. Elizabeth del contenido de los barcos y Rachel de los barcos mismos. Lo que dijo Rachel surgió de una imagen que se mostraba en una de las secciones de la pantalla principal del centro de control de la misión. Era una imagen satelital ampliada de un submarino con un contorno de oclusión para resaltarlo contra el agua oscura del mar. La señal de interferencia de radio provenía de una antena elevada sobre la torre de mando del submarino, lo que significa que eran ellos los responsables de garantizar que la llamada de socorro del convoy no fuera escuchada. Sí, dado que el contrato no contenía ninguna cláusula de fuerza mayor ni de exclusión por piratería, era bastante obvio lo que querían hacer al enviar una flota pirata tras nuestro convoy. Supongo que no les importa nuestro petróleo. Tendremos que darles una paliza en nuestra próxima negociación. Después de todo, ellos nos necesitan a nosotros, no al revés. Hay muchos países a los que podríamos vender nuestro petróleo, pero China era una de las mejores opciones, respondió Elizabeth. No le preocupaba en absoluto el patético ataque a su convoy, ya que tenía una idea de la capacidad de la rama Poseidón de Ares. Rachel suspiró decepcionada mientras decía. ¿Realmente eligieron el país equivocado para joder, no? Capítulo 315. Unos segundos después de que las fragatas y destructores de la Armada Poseidón cesaran el fuego, exactamente 100 mangas marinas florecieron en el lugar donde antes había lanchas rápidas. Las lanchas nunca habían entrado en el alcance visual del convoy de petróleo, pero las mangas marinas ciertamente lo hicieron. El impacto de 30 kilogramos de uranio empobrecido envuelto en acero eléctrico viajando a 10 veces la velocidad del sonido impartió más de 166 millones de newtons de fuerza, suficiente para evaporar miles de metros cúbicos de agua de mar, junto con cualquier objeto que se encontrara en esa área. Las mangas marinas resultantes alcanzaron cientos de metros en el aire y eran claramente visibles en el horizonte, donde tanto el convoy de superpetroleros como el submarino oculto podían verlas. Las baterías tripartitas de cañones de 18 en cada buque eran capaces de disparar proyectiles de hasta 300 kilogramos o más, pero 30 kilogramos era el proyectil más pequeño que podían disparar. Si el peso era mayor, tendrían que detenerse por completo y activar el sistema de amortiguación inercial, por lo que se consideró que 30 kilogramos eran suficientes para hacer una declaración sin afectar la velocidad del grupo de trabajo. Después de todo, tenían lugares a donde ir. Nota del editor. El acero eléctrico es una aleación que contiene silicio. Tiene una conductividad mayor que otras aleaciones de acero, pero es más resistente y más capaz de soportar el estrés que los conductores más blandos como el oro. A cientos de kilómetros de distancia, las fragatas y destructores que habían disparado la salva devastadora aún no habían recuperado el equilibrio, ya que se habían desplazado unos pocos milímetros antes de que sus objetivos simplemente desaparecieran de la existencia. El capitán del F Pacific Voyager se sacudió las manos y ordenó. Timonel, llévenos a un tercio de velocidad y volvamos a nuestro rumbo original en 30 segundos desde mi señal. Comunicaciones, transmita el cambio de rumbo y velocidad al resto del convoy. Levantó la mano, sintiéndose un tanto grandilocuente, luego la bajó y dijo. Mark. 30 segundos después, el convoy de superpetroleros se puso en movimiento sincronizado y recuperó su rumbo y velocidad originales. El incidente solo había provocado un retraso de 15 minutos en su horario, que podrían recuperar fácilmente durante el resto del viaje. Bueno, hay algo que no se ve todos los días. Nunca pensé que vería a un mago de escenario realizar un acto de desaparición a cientos de millas náuticas de cualquier cosa.
El comandante del submarino responsable de interferir las comunicaciones de radio en el área alrededor de los superpetroleros solo pudo hacer una broma sombría y sarcástica después de presenciar el resultado del ataque más allá del horizonte contra las lanchas piratas a través del periscopio del submarino. ¿Vio exactamente lo que pasó, capitán?, preguntó su oficial en jefe. Al igual que las lanchas rápidas, el submarino se encontraba a todo un horizonte de distancia y muy fuera del alcance en el que podían detectar la escolta del convoy, dado que en ese momento navegaban en silencio y dependían únicamente de sistemas de detección pasivos. No tengo idea. Pero lo que realmente me gustaría saber es cómo lograron enviar una llamada de socorro cuando estamos interfiriendo en todas las frecuencias de radio posibles. El ataque exactamente es secundario a eso. El capitán había visto naturalmente los resultados del removedor de esa dirección que se había disparado durante la corta guerra Eden-Sparia, por lo que asumió que el ataque era algo así como esos misiles. Si tuviera que arriesgarme, apostaría a que tienen un sistema configurado para llamar a casa a intervalos regulares. Y tan pronto como se pierda una, o como máximo dos, llamadas programadas, Eden responderá con una fuerza abrumadora, reflexionó el jefe oficial. O bien podrían haber encargado a su sistema satelital que rastreara el convoy y actuar tan pronto como los piratas fueran descubiertos por el ojo en el cielo, señaló un área vagamente por encima de su cabeza. Dejen que los cerebros del cuartel general piensen, Cop. Inunden los tanques de lastre y establezcan una profundidad de 150 metros, 15 grados hacia abajo de la burbuja, ordenó el capitán. Sonar, continúen rastreando el convoy, timón, continúen la persecución. Mantengan la navegación silenciosa y esperen una señal del cuartel general. Sí, señor, gritó al unísono la tripulación del Centro de Información de Combate y se puso a trabajar. Después de más de 12 horas con los camiones cisterna a un tercio de su velocidad, el oficial al mando se preguntó: ¿qué diablos están haciendo? El convoy apenas se había movido unos pocos kilómetros de donde se encontraba durante el ataque hacía más de 12 horas. Pero antes de que su oficial de vuelo pudiera siquiera darle su hipótesis, el técnico del sonar anunció: contacto rumbo 195 grados. Es un destructor, señor, y estoy recibiendo señales activas en el sonar. El capitán palideció inmediatamente. El sonar activo significaba que probablemente los habían descubierto y ahora estaban siendo perseguidos por un destructor. Cuando las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear en el submarino, el capitán agarró el auricular del 1MC y anunció: inmersión de emergencia, inmersión de emergencia, inmersión de emergencia. Prepárense para bajar 30 grados por la burbuja. Colgó el auricular en su soporte y ordenó: timonel, bajar 30 grados por la burbuja, hacer que nuestra profundidad sea 400 y llegar a 090 vedalero. Mantener la navegación en silencio, vamos a escabullirnos. La misión es un fracaso, no hay salida, miró su reloj, a las 19:28 horas, hora Zulu. Nadie en el submarino se detuvo a pensar en nada más que en las consecuencias. Al igual que durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, dos naciones estaban ahora al borde de la guerra. Y que esa guerra comenzara o no dependía de la capacidad de este submarino en particular para escapar de su cazador. O sobrevivían y la paz continuaría en el futuro cercano, o se hundían y estallaba una guerra. No había una tercera opción. Por lo tanto, su reacción ante la caza era comprensible. Después de todo, nadie quería morir. Y con esa suposición en mente, si podrían sobrevivir o no dependería de sus acciones durante el transcurso de las próximas horas. Un sudor frío le perlaba la frente y la columna vertebral. Todo lo que podía hacer ahora era rezar. El timonel no perdió tiempo e inmediatamente inició la secuencia de inmersión de emergencia, haciendo girar el submarino en un intento de alejarse lo más posible del convoy para evitar ser detectado en la zona. Lo que no sabían era que nadie planeaba atacarlos. Los pings activos del sonar eran solo una advertencia para ellos y el país detrás de ellos de que eran sospechosos de juego sucio por el incidente de hoy.
Tampoco sabían que un submarino que había estado adscrito a la Marina Mercante Poseidón los había estado siguiendo durante más de 8 horas, utilizándolos como un escenario de entrenamiento en la vida real mientras recolectaban evidencia para uso futuro. Después de que la flota de escolta alcanzó al convoy, aumentó su velocidad a 2/3, o velocidad de crucero normal, y se alejó a toda velocidad. El papel de cebo de los superpetroleros había llegado a su fin y ahora era el momento de que cumplieran con su tarea principal: entregar su carga de petróleo crudo a China. Si bien la escolta solo podía llegar hasta la frontera de las aguas territoriales chinas, cualquier cosa que ocurriera allí sería enteramente culpa de China, por lo que el propio convoy tendría su seguridad asegurada una vez que llegara a esa línea. Capítulo 316. En algún lugar sobre el océano, acercándose a una isla sin nombre en el archipiélago de Indonesia. 4 aviones de combate de Edenian surcaban el aire a una velocidad supersónica, dejando una estela de llamas en sus motores. Llevaban más de 1 hora volando con los posquemadores encendidos y se encontraban a medio camino de su destino, una base pirata en una isla sin nombre del Océano Índico, cerca de Indonesia. Los pilotos estaban relajados, intercambiando bromas y animándose unos a otros para su primera misión de combate. Habían terminado su entrenamiento hacía unas semanas y, como muchos soldados, marineros y aviadores, se sentían invencibles después de haber sido desarmados y reconstruidos en nuevas versiones de sí mismos mediante el método probado y verdadero del entrenamiento básico. La diferencia era que los miembros de Ares, ya fuera en el ejército, bajo el mando de la IA, Marte; la marina, bajo el mando de la IA, Poseidón; o la fuerza aérea, bajo el mando de la IA, Eolo, en realidad eran casi tan invencibles como se sentían. Sus genes habían sido mejorados, sus armas y equipos eran docenas, si no cientos de generaciones más avanzados en comparación con los llamados ejércitos modernos, y sus métodos de entrenamiento parecían sacados de una novela web de ciencia ficción sobre una sociedad tecnológica avanzada. Según cualquier criterio conocido por el hombre o por cualquier otro, cada miembro de Ares era una fuerza militar en sí mismo. Y todos lo sabían. La sesión informativa había sido rápida y detallada. Las imágenes satelitales mostraban la base pirata, que era prácticamente primitiva. Los edificios de la base eran poco más que chozas de barro o estaban construidos con bambú, muy parecidos a algunos de los pueblos de Vietnam durante la guerra de Vietnam. Había un pequeño muelle que tal vez permitiera el atraque de 1 o 2 barcos pesqueros, algunos barcos atracados allí y algunos almacenes de tamaño mediano. También había algunos bloques de edificios residenciales, pero las imágenes termográficas mostraban que estaban vacíos o con 1 o 2 personas en cada uno, como máximo. La base estaba situada en un valle que se abría a una playa orientada al este, y en las colinas al norte y al sur de los edificios había algunos viejos cañones antiaéreos de la época de Vietnam e incluso algunos viejos cañones de avancarga de 8 y 12 libras, del tipo que eran populares durante la era de la vela. Ciertamente, nada de esto podía hacer mucho más que rayar la pintura de los avanzados aviones de la Fuerza Aérea Aeolus, por lo que los pilotos consideraron que su misión actual era algo así como un regalo, donde el proceso de reabastecimiento en el aire sería más difícil y estaría plagado de riesgos que el ataque en sí. Llegarían volando, soltarían algunos removedores de esa dirección, luego darían la vuelta y regresarían a la base. Muy fácil, buen juego. En una isla sin nombre en algún lugar del Océano Índico. Kirana Sekali trabajaba arduamente bajo el ardiente sol tropical, con una canasta de bambú tejida a la espalda, mientras caminaba hacia las colinas al norte de su pequeño pueblo en busca de vegetales silvestres y hierbas medicinales. Las cosas no habían sido las mismas desde que los Bajad Laut, piratas, desembarcaron y obligaron a sus hombres a unirse a ellos o morir. Los que se unieron a ellos se convirtieron en ellos, y los que murieron fueron arrojados a las colinas para que las bestias salvajes se deleitaran con ellos. Su padre había luchado contra ellos, pero su hermano se había unido a ellos. Ahora, ella era el único sostén de su madre y, se dio una palmadita en el abdomen, de su hijo no nacido.
Solía imaginarse encontrando a un buen hombre, de alguna manera, y creando una familia amorosa. Pero después de que el Captain Bajat Laut Sialan, maldito capitán pirata, la hubiera atacado, esos sueños habían sido reemplazados por pesadillas. Pero ella todavía tenía esperanza en la vida que crecía dentro de ella. Es un buen nombre para mi bebé, pensó. Nadja Sekari. Nadja significa esperanza en las raíces eslavas del idioma indonesio. Buscó verduras silvestres y comprobó las trampas que había colocado el día anterior. Ella y su madre tenían que comer, y como su madre trabajaba en el campo, le tocó a ella proporcionar comida a los dos, no, a los tres ahora. Después de una hora de búsqueda sin encontrar nada, se enderezó y se frotó la parte baja de la espalda. Mirando hacia el este, vio 4 pequeños puntos negros en el cielo distante, que rápidamente se hacían más grandes a medida que se acercaban a su aldea. Pronto pudo ver exactamente lo que eran. Aviones a reacción. Sus aldeanos, por muy atrasados que parecieran, no eran unos luditas completos, y sin duda sabían lo que eran los aviones, y lo que podían estar haciendo en su pequeña aldea. Kirana dejó caer su canasta y corrió hacia la choza de barro donde vivía la esposa del jefe de su aldea. Los huesos del jefe estaban esparcidos en algún lugar de la colina detrás de ella, pero su esposa había asumido su puesto y ahora era la líder de los ancianos, los jóvenes y las mujeres de la aldea. Jefe. Jefe. Hay aviones. Gritó mientras corría, señalando frenéticamente hacia el este. En su corazón, rezaba para poder llegar a tiempo para que el jefe usara la radio AM de la aldea para comunicarse con los aviones que llegaban. Para ella, simbolizaban la esperanza. La esperanza de que su pequeña aldea pudiera regresar a la paz que habían conocido antes de que llegaran los Bajat Laut. Mientras los aviones se encontraban en su aproximación final a la base pirata, el líder del escuadrón, Alpha One, recibió una transmisión crepitante. Hola a los aviones que se acercan. Necesitamos desesperadamente su ayuda. Nuestro pueblo fue tomado por piratas y deseamos ser libres. Por favor, respondan, dijo una voz femenina temblorosa y anciana a través del crujido, el silbido y los estallidos de la vieja radio AM. Fue traducida en tiempo real desde un dialecto indonesio poco conocido, pero no hubo demora en la transmisión por ese motivo. La asistente de inteligencia artificial de Alpha One interrumpió la transmisión de radio y dijo: espere para confirmar. Luego ordenó al escuadrón que volara en un patrón de espera alrededor de la isla mientras ella contactaba a Aeolus para obtener más instrucciones. El escuadrón apagó sus postcombustión y entró en un patrón de espera, volando en círculos alrededor de la isla mientras esperaban una orden de ir o no desde la base. Alpha One, también conocido como Derek Santiago, esperaba que la transmisión pudiera ser verificada y que él pudiera ser un libertador en lugar de un destructor. Aunque destruir cosas definitivamente era divertido, no sería feliz si tuviera que masacrar a los inocentes para castigar a los culpables. Pero estaban a 10 minutos de conseguir combustible para el bingo, así que, cualquiera que fuese la decisión, tendría que tomarse pronto, para que no se cancelara por completo la misión. Pronto llegó la orden. El escuadrón de interceptores debía abortar la misión y los habitantes del pueblo recibirían ayuda temporal de la marina mercante Poseidón. Se separaría una fragata de la escolta del convoy y se la asignaría temporalmente para patrullar la isla hasta que las fuerzas armadas indonesias pudieran hacerse cargo, por si acaso hubiera piratas que escaparan del bombardeo anterior. Control, copias de Alpha One, aborten, aborten, aborten. RTV, dijo Derek, luego inclinó sus alas en señal de saludo a los aldeanos y se dirigió hacia el estratotanker para reabastecerse de combustible en el camino de regreso a Eren. Estaba de buen humor. No le habían ordenado ser el villano hoy, sino el salvador, y silbó una alegre melodía mientras volaba con el sol poniente a sus espaldas. Capítulo 317. Aaron se sentó en la cama y se estiró, luego miró a la bella durmiente que estaba a su lado. Decidió dejarla seguir durmiendo. El ejercicio que habían hecho la noche anterior había sido particularmente intenso.
Se deslizó fuera de la cama y se vistió, luego se dirigió a su oficina para recibir información actualizada sobre la situación en el Océano Índico. Parece que no hay necesidad de que nuestros diplomáticos hagan nada más, dijo en respuesta al informe. La escolta era una fragata más ligera y los interceptores habían regresado sin causar problemas, por lo que todo se había manejado satisfactoriamente. Aunque el ataque aéreo había sido abortado, todo estaba bien. Todavía había una fragata de patrulla para atrapar a los piratas que regresaran y se había enviado un mensaje. Como beneficio adicional, los interceptores no habían sido detectados por ningún sistema de radar, por lo que la capacidad de ataque de larga distancia de la Fuerza Aérea Aeolus todavía estaba oculta a los ojos codiciosos. ¿Se han recopilado todas las pruebas reunidas? Le preguntó a Athena, la IA a cargo general de su fuerza militar privada. Sí, señor. Tenemos todo, desde imágenes del submarino hasta sus comunicaciones por radio. Incluso tenemos sus intentos de interferencia. La única parte que falta es una confesión de los piratas, ya que no pudimos encontrar ninguna pieza intacta de ellos para interrogarlos. Fue un gran mensaje el que enviamos, señor. Sin embargo, todavía tenemos un rastro financiero que los vincula con sus amos, lo que debería ser un cuchillo suficientemente afilado. Está bien, envíaselo a Gabriel y estoy seguro de que él sabrá qué hacer con ello, dijo Aaron, arrojando efectivamente la papa caliente al ministro en cuestión. ¿Qué debemos hacer con el dinero que recibieron los piratas, ahora que están todos muertos? Preguntó Atenea. Dáselo a los habitantes de la isla como compensación por los tiempos difíciles que han pasado, dijo Aaron, y luego cerró la sesión de su oficina generada por realidad virtual. Se le había ocurrido una nueva idea y necesitaba concentrarse en perfeccionarla. Mientras tanto, el submarino que seguía siendo seguido por uno de los submarinos Poseidon Navy había informado a casa sobre la situación y se dirigía de regreso a la base. Todavía no sabían que llevaban invitados con ellos. El informe, por otra parte, había causado bastante agitación en los niveles superiores del Partido Comunista, que eran responsables de supervisar la situación. Parece que sospechaban que iba a haber algún acto sucio, dijo una de las personas responsables de supervisar el acuerdo petrolero entre Edén y China. Era bastante obvio, pero aún no tienen pruebas de que fuéramos nosotros los que lo hicimos. Por eso, tenemos que considerar invertir en nuestros planes de respaldo mientras se nos ocurren otros nuevos, dijo el ministro Wang mientras dejaba de lado su decepción. A pesar de lo decepcionado que estaba por el fracaso del plan, todavía estaba aliviado de que su submarino no hubiera sido descubierto. De haberlo hecho, habría causado una gran pérdida de prestigio ante la comunidad internacional, además de reforzar la ya mala reputación que tenían entre otras naciones. Por cierto, ¿de verdad no hay de ascendencia china en la alta dirección de su empresa? Debería haber al menos uno, añadió. No podía creer que una gran empresa como Gaia no tuviera ni un solo chino en su departamento de investigación. El problema es que ni siquiera sabemos quiénes son las personas que trabajan en el departamento de investigación. Y no somos los únicos que lo sabemos, nadie lo sabe. Diablos, nadie sabe siquiera dónde está su laboratorio. Pero todavía los estamos buscando y enviaremos agentes del MSS para que registren cada centímetro de tierra del planeta si es necesario. Nuestro próximo paso es buscar a nuestros compatriotas de los equipos de construcción que trabajan en la nueva sede de su compañía y en la ciudad. Después de todo, es el lugar más probable para su laboratorio de investigación, respondió el ministro de Seguridad del Estado. Wang Yi se volvió hacia el almirante de la Armada del Ejército Popular de Liberación y le preguntó: ¿qué cree que provocó las enormes trombas marinas mencionadas en el informe? Probablemente fueron causados por misiles de crucero del destructor que, según informó el submarino, los estaba buscando activamente. Dado que tenían una escolta detrás de ellos, eso demuestra que sabían que algo se avecinaba, pero no sabían exactamente qué. De lo contrario, no hay razón para que usaran su convoy comercial como cebo. Los pescadores inteligentes lanzan líneas largas, respondió el almirante.
Incluso si pensara con 10 cerebros, nunca daría crédito a un bombardeo de un cañón naval desde tan lejos o atacando con tanto poder. Esa sería una situación sacada de una novela web, y no tenía tiempo para leerlas. Unos días después, el convoy de superpetroleros de Edenian dejó sus barcos de escolta fuera de la frontera territorial de China y se dirigió al puerto de Beiyang. Y con la primera entrega de petróleo a China marcada como un éxito oficial, el acuerdo comercial se había completado. Sin embargo, eso no significa que no haya habido problemas a raíz del ataque pirata. Uno de los ayudantes de Gabriel había sido puesto a cargo de negociar con el gobierno indonesio sobre el hundimiento de los piratas y, bajo la presión del Partido Comunista Chino, no habían logrado llegar a un consenso con el negociador de Edenia. No solo eso, el PCCH había ordenado a Indonesia que creara un incidente diplomático sobre todo el asunto afirmando que los barcos piratas eran en realidad una flota pesquera de un pueblo insular rural y que su hundimiento era un crimen de guerra. El embajador de Indonesia ante las Naciones Unidas ya había sido informado de su misión y se puso a trabajar inmediatamente después de recibir las órdenes. Como China conserva un asiento en el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, su audiencia ante ellos se aceleró y se fijó para 2 días más tarde. En algún lugar de la costa de una isla sin nombre en el Océano Índico. La fragata Poseidón de la Armada, PNS 248, llamada Pandión, seguía patrullando el agua, dando vueltas alrededor de la isla en espera de posibles piratas que regresaran. Los últimos días habían sido tranquilos, con nada más que el sol y las olas para hacerles compañía. El barco operaba con una tripulación mínima que hacía guardias, y la mayoría de sus miembros estaban ociosos jugando juegos de realidad virtual entre sus turnos. Nota del editor. Los buques más pequeños, como fragatas, lanchas y similares, generalmente no reciben nombres propios. En cambio, se les asigna un número de casco de serie y la primera tripulación decide qué nombre usar para llamar a su barco. De repente, en el puente, el operador del radar gritó: "Contacto rumbo 215 verdadero en aproximación a 25 nudos". La señal del radar sugiere un barco lanzamisiles rápidos de clase Clurit, la IA confirma, es la Armada de Indonesia, capitán. Timonel, punto final. Lleve el barco a cuarteles generales, ordenó el capitán. Sonó una sirena y la tripulación inactiva del Pandión fue desconectada a la fuerza de la realidad virtual al son de una agradable voz femenina que anunciaba: "Cuartel general, cuartel general, cuartel general. Esto no es un simulacro. Repito, cuartel general, general". La tripulación se movió con un propósito y la fragata estaba lista para el combate, con todos los departamentos reportando el estado verde en 1 minuto y 27 segundos. El procedimiento operativo estándar, SOP, permitía 1 minuto y medio para llevar a un barco desde el estado de espera al de cuartel general, por lo que la IA del barco lo anotó para el registro y se consideraría cuando la tripulación fuera evaluada para el ascenso. Comunicaciones, ¿hay alguna señal del barco que llega?, preguntó el capitán. Ninguna hasta el momento, señor. Tampoco se ha detectado ninguna interferencia de guerra electrónica. Timonel, pase a la posición de mando. Ingeniería, prepárese para el máximo poder militar. Cañones, realicen comprobaciones previas al fuego y calculen las soluciones de disparo. Comunicación, llamen al barco que llega. Veamos qué están haciendo aquí, ordenó el capitán. Esperaba que el barco indonesio que llegaba estuviera allí para hacerse cargo de su tarea de patrulla temporal, pero siempre era mejor prevenir que curar y se prepararía para cualquier circunstancia lo mejor que pudiera. Era su deber, después de todo. Capítulo 318. ¿Es esa una simulación de uno de nuestros proyectos clasificados? El presidente Trump se encontraba en su despacho recibiendo su informe diario. En ese momento, estaba mirando una imagen satelital de lo que casi parecía una flota naval extraterrestre. La tableta que estaba usando para la sesión informativa mostró imágenes satelitales grabadas de los barcos navegando a una velocidad bastante rápida.
Pero la imagen idílica no duró mucho, ya que las baterías de los barcos giraron al unísono y se dispararon repetidamente, levantando enormes olas en la superficie del agua cerca de los barcos debido a la sobrepresión. El retroceso de los cañones provocó que los barcos se inclinaran y se desplazaran sobre la superficie del océano, además de ralentizarlos un poco. La sala quedó en silencio mientras el presidente se quedó atónito y sin palabras ante la violencia del bombardeo de las baterías de cañones. ¿Podrías explicarme qué es ese material?, preguntó. Esas fueron imágenes que nuestros satélites de vigilancia captaron de la flota de Edenian disparando ayer, dijo Reince Priebus, su jefe de personal. Él era el encargado de reunir y clasificar el material para la sesión informativa diaria del vicepresidente, junto con un analista de la CIA y el secretario de Defensa. Habíamos estado vigilando el convoy de petroleros, ya que había información útil sobre el sabotaje chino, dijo el analista. Lo que no esperábamos era que su escolta los siguiera 12 horas después. No fue hasta más tarde, cuando utilizamos un satélite Keole que teníamos sobrevolando Filipinas en una órbita de rutina, que vimos la escolta. Y esto es lo que vimos cuando repasamos la grabación. Hasta que los encontramos, no esperábamos que la flota de lanchas rápidas hubiera sido destruida por cañones navales. Al principio buscábamos lanzamientos de misiles, pero cuando encontramos esto, sacudió la cabeza. Nadie lo podía creer al principio, pero se ha verificado. De alguna manera, esos cañones dispararon desde más de 300 kilómetros de distancia y aún así lograron alcanzar sus objetivos con una precisión del 100%. Las imágenes volvieron a ser las del satélite original, encargado de seguir el convoy, y mostraron el impacto del bombardeo. Dieron en el blanco con tanta precisión y desde tan lejos, ¿y usted dice que fueron armas y no misiles?, aclaró Trump. Lamentablemente, sí. Parece que han logrado un gran avance en su tecnología, afirmó el secretario de Defensa. ¿Por qué dices parece?, preguntó el presidente. Porque no podemos estar seguros de qué son realmente esos cañones. Tienen un alcance mayor que el de nuestro cañón de riel de mayor alcance, por lo que nuestro grupo de expertos en DARPA dijo que deberían haber hecho un gran avance en el material o en los condensadores. De lo contrario, no habrían podido obtener ese alcance ni tantos disparos con cada cañón. Atacaron simultáneamente a las 100 lanchas rápidas, por lo que su sistema de orientación también es un probable punto de ruptura. No sabemos qué es lo que han logrado abrir y, por desgracia, no podemos averiguarlo porque lo único que tenemos son imágenes satelitales. Sin embargo, sabemos que su tecnología de baterías es buena. Basta con mirar las computadoras portátiles y los teléfonos celulares que produce Gaia. Son una empresa de Edenian, así que me condenen si creo que no están compartiendo su tecnología con el gobierno, dijo el general Mattis, secretario de Defensa. Pero si miramos a esos barcos escorándose y derrapando de esa manera, esos cañones deben poner mucha tensión en sus cascos. Por eso no creo que puedan disparar con demasiada frecuencia, especialmente a esa manera. Supongo que sabían que los estaban vigilando y querían enviar un mensaje. Un mensaje muy costoso. Pero aún así, no son más que tigres de papel de un agujero de mierda del tercer mundo, por lo que es inevitable que cometan errores como ese. El general Mattis no parecía demasiado preocupado por el armamento naval mostrado por la flota de escolta de Edenia. También deberíamos considerar que probablemente no necesitarán disparar tantos proyectiles, considerando el daño real que causaron. Enviamos una lancha rápida de ataque desde nuestra flota de observación en el mar de China Meridional y arrojaron buzos al agua. No había nada allí. No había ningún patrón de escombros en absoluto. Esas lanchas rápidas simplemente desaparecieron como si nunca hubieran estado allí, intervino el analista de la CIA. El general Mattis miró al analista y se burló. Bueno, tal vez deberíamos comenzar a investigar más sobre nuestros cañones navales. O ustedes, los espías, deberían idear contramedidas para ello, ¿no es para eso que se supone que están? ¿Pero no hemos estado investigando sobre esto durante más de 10 años? Preguntó Trump. ¿Por qué no hemos desplegado ya armas como esa?
Tenemos los mejores soldados y las mejores armas, así que ¿cómo es que un patético Edén nos está poniendo en evidencia aquí? Se estaba devanando los sesos tratando de encontrar una forma de incluir un aumento del gasto de defensa en su próxima propuesta de presupuesto, luego decidió dejarlo en manos del experto y dijo: Mattis, reúnete con los intelectuales de DARPA y presenta una propuesta de investigación que el Congreso apruebe. Señaló al analista de la CIA. Y tú, averigua cómo lo lograron esos patanes retrógrados. No me importa cómo lo hagas, simplemente hazlo. El presidente Trump se consideraba un maestro en delegar tareas. De lo contrario, tendría tanto que hacer que le quitaría tiempo del que podría dedicar al campo de golf y a despotricar en las redes sociales. ¿Para qué tenemos espías si no es precisamente para eso? Para ir a pedir prestado o robar lo que tienen, porque no lo merecen. Ya estamos en ello. Calculamos que tendremos gente dentro del gobierno de Edenia en 6 meses, o en un año como máximo, señor, respondió el analista. La sesión informativa continuó y se abordaron las ramificaciones políticas en caso de que el vídeo se filtrara. El consenso general fue que harían que el secretario de prensa anunciara que estaban investigando y que harían un seguimiento cuando tuvieran más información. ¿Qué vamos a hacer con la audiencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se celebrará dentro de 2 días? ¿Cuál debería ser nuestra decisión al respecto? ¿Deberíamos aliarnos con los indonesios y votar a su favor? Ya sabemos lo que argumentarán los edenianos. Violaron ilegalmente las aguas territoriales de Indonesia, una nación soberana, y podrían ser considerados una fuerza de ocupación. Deberíamos respaldar a los chinos en este caso, pero solo si aceptan compartir lo que obtengan de los edenianos, dijo el jefe del Estado Mayor Prieus. Estoy seguro de que los edenianos argumentarán que se trataba de una operación antipiratería y que fueron invitados a estar allí por esos campesinos, pero ¿a quién le importa? Seguimos siendo los líderes del mundo libre, así que lo que decimos es la verdad, incluso si no lo era antes de que lo dijéramos. De todos modos, como China está detrás de los indonesios, sin duda votarán de esa manera. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Lo mejor de todo es que podemos ponernos en contacto con el embajador de Edenian antes de la audiencia y llegar a un acuerdo en el que nos den la tecnología y nos pongamos de su lado contra los argumentos patentemente falsos de la escoria china ladrona. Entonces no tendríamos que compartir nada, ni contar con que los chinos compartan algo con nosotros. Esta es una oportunidad para ver lo que tienen, dijo Trump con gravedad. Su ridícula imagen pública no se veía por ningún lado. Todos en la sala se giraron hacia él y lo miraron con la cara de alguien que quería una explicación. Piénselo de esta manera. Digamos que apoyamos a China, ¿cuántos votos en el Consejo de Seguridad cree usted que obtendrá Indonesia? Suspiró. 4, dijeron a coro los demás en la sala. Cualquiera que fuera el voto de Estados Unidos, era probable que Francia y el Reino Unido votaran también, y todos lo sabían. ¿Qué pasará cuando todos los miembros permanentes voten a favor de los indonesios? Continuó Trump. Podemos aplicar sanciones económicas generales respaldadas por la ONU y exigir el acceso de equipos de inspección para averiguar si esas armas que poseen violan algún tratado. Y tampoco podrán rechazarlas, ya que las guerras de agresión son una grave violación del derecho internacional aceptado. De modo que podemos atribuirles 2 cosas: las armas de destrucción masiva y el inicio de una guerra de agresión. Si se niegan a permitir la entrada de nuestros investigadores, el Consejo de Seguridad puede enviar tropas como fuerza de mantenimiento de la paz y ocupar por la fuerza Eren, aunque llevará mucho tiempo convencer a nuestros amigos europeos de que formen una fuerza de coalición para ello, como hicimos durante la guerra de Irak. Incluso podemos derribar a Romero por ser un dictador, dijo el jefe del Estado Mayor con una sonrisa espeluznante en su rostro. Él creía firmemente que no habría salida para el Edén si eso ocurría. Bien, eso es exactamente lo que estaba diciendo, se rió Trump. Pero hay un problema con el plan, señor, intervino el general Mattis. ¿Cuál es el problema? Preguntó Trump. ¿Rusia votará a nuestro favor? Lo harán. Me aseguraré de ello, prometió Trump.
Además, no creo que tenga que hacer mucho para que suceda, ya que a Putin le conviene asegurarse de que Eden salga perdiendo. Pero de cualquier manera, Rusia va a ganar. Si Eden rechaza la investigación, podemos aplicar sanciones económicas y detener sus ventas de petróleo para que Rusia se haga cargo, y si Eden permite la investigación, Rusia tendrá en sus manos la tecnología. Pero como dije, primero deberíamos trabajar en un trato con Eden, ya que no quiero que nadie más que nosotros tenga esas armas. Capítulo 319. Miércoles 1 de marzo, Nueva York, sede de la ONU. Había llegado el día de la audiencia y los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de este año, incluidos los países miembros con asientos permanentes, estaban reunidos para una reunión con muchos temas en la agenda. Pero el principal era la audiencia que determinaría el destino del recién revitalizado Eden. Uno a uno, los representantes de Bolivia, Egipto, Etiopía, Italia, Japón, Kazajistán, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay fueron llegando con expresión solemne y ocupando sus asientos. Luego fueron llegando los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. El primero en llegar fue el representante del Reino Unido, seguido de cerca por el señor de Francia, que mantenía una conversación con el representante del Reino Unido y no consideró necesario, ni una violación del protocolo, seguir hablando mientras caminaban. Después de ellos llegaron los representantes de Rusia y China, y finalmente, el representante de Estados Unidos, quien ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes. Una vez que la norteamericana ocupó su asiento, la secretaria llamó a la reunión a orden y enumeró los puntos del orden del día. La reunión transcurrió con rapidez, pues todos los presentes en la sala sabían que estaban allí por una única razón: exponer las quejas de Indonesia contra Eden. A medida que se introducía cada tema de la agenda, se votaba rápidamente y se resolvía o se dejaba para ser examinado con más detalle más tarde. Después de todo, los países miembros todavía tenían que hacer su trabajo. Pronto llegó el momento de la audiencia. La embajadora Jennifer Walker, de los Estados Unidos, comenzó con sus palabras de apertura. Damas y caballeros, estimados embajadores, tenemos un grave deber. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg señaló una vez que la guerra es esencialmente algo malo. Sus consecuencias no se limitan a los estados beligerantes solamente, sino que afectan al mundo entero. Iniciar una guerra de agresión, por tanto, no es solo un crimen internacional. Es el crimen internacional supremo, que solo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto. Y como resultado de esa constatación, los miembros de las Naciones Unidas crearon el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas. Según esa resolución, tenemos el solemne deber de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas. Hizo una pausa y miró a las personas sentadas en las mesas que tenía delante. A su derecha estaba el denunciante, el embajador Arif Wibowo de Indonesia, y a su izquierda estaba la demandada, la embajadora Olivia Walker de la República del Eden. Una de nuestras naciones miembros más recientes, la República del Eden, se encuentra ante nosotros acusada de iniciar una guerra de agresión en violación del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, y ahora corresponde a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinar los hechos y cómo podemos restablecer la paz en el mundo. Embajador Wibowo, le cedo la palabra, concluyó y tomó asiento. El embajador Wibowo se levantó de su asiento, orgulloso y confiado, y comenzó su discurso. Señora Presidenta, estimados miembros del Consejo de Seguridad, les presento un asunto de gran preocupación, que amenaza no solo la soberanía de mi nación, sino también la estabilidad de nuestra región. Durante los 20 minutos siguientes, el embajador se dedicó a brindar un relato detallado del incidente que había llevado al mundo a esta coyuntura crítica. Indonesia afirmó que un buque de la Armada de Eden había ingresado ilegalmente en sus aguas territoriales y había pasado allí más de 6 horas, hasta que la Armada de Indonesia llegó a la isla que estaban patrullando y los obligó a irse.
presentó vídeos tomados por sus buques de guerra cuando llegaron a la isla y encontraron la fragata allí, así como registros navales que aparentemente respaldaban sus afirmaciones. Sin embargo, no proporcionó nada que fuera tan crucial. Documentación de las negociaciones entre Eden e Indonesia que podría haber llevado a una resolución menos polémica de todo el asunto. Además, continuó el embajador Wibowo, Eden hundió un centenar de barcos pesqueros civiles que simplemente se dirigían en un grupo a sus zonas de pesca. Fue una grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos, una afrenta a nuestra soberanía y una amenaza a la paz regional, añadió, pero sin presentar ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones. Le cedo la palabra a la señora presidenta, finalizó, para luego tomar asiento y esperar a que continuara la audiencia. La siguiente en dirigirse al Consejo será la embajadora Olivia Foster, de la República del Eden, declaró el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, me presento ante ustedes con toda sinceridad para abordar estas engañosas acusaciones con total transparencia. Olivia explicó el incidente desde el punto de vista herénico, junto con toda la evidencia que habían reunido para respaldarlo. La primera prueba fue un vídeo grabado desde el puente de mando del F-Pacific Voyager durante el incidente. A diferencia de la mayoría de grabaciones de equipos sensibles, la pantalla del radar que aparece en el vídeo no estaba censurada en absoluto y todo el mundo podía ver claramente al operador del radar y la pantalla por encima de su hombro. Los miembros del Consejo de Seguridad no pensaron que hubiera nada particularmente extraño en ello, pero el embajador ruso, Vasily Shevchenko, sabía lo contrario, ya que él mismo sirvió en la Armada rusa. Le sorprendió la claridad de la pantalla y la información que proporcionaba, y sabía que ni siquiera su buque de guerra más avanzado tenía un radar que pudiera compararse con el radar civil del Pacific Voyager. Las imágenes continuaron, pasando de un punto de vista de cámara a otro a medida que se desarrollaba el incidente para los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con censura ocasional de equipos sensibles. Pero la censura pronto pasó a un segundo plano en la mente de los miembros cuando se reprodujo la señal de socorro y la interferencia de amplio espectro se hizo evidente. El barco civil estaba transmitiendo un mensaje de socorro en todas las frecuencias posibles, pero no recibió respuesta alguna, independientemente del tiempo que pasara. Como muchos de ustedes han visto, los piratas nos estaban bloqueando en cada frecuencia que intentábamos usar para pedir ayuda. Durante ese tiempo, como no habíamos informado nuestro estado a la escolta del convoy, que se había retrasado por algunos problemas técnicos descubiertos cuando estaban a punto de partir con el convoy que se les había asignado proteger, se conectaron a nuestro satélite Overwatch y descubrieron a los piratas en un curso de intercepción con el convoy. La pantalla cambió a imágenes fijas tomadas por el satélite Overwatch que mostraban los llamados barcos pesqueros, que en realidad eran lanchas rápidas con muchos hombres armados en ellas y sin equipo de pesca a la vista. A menos que estuvieran planeando pescar con lanzacohetes, claro está. Estaba claro que la flota no tenía nada en común con los inocentes barcos pesqueros. Después de 3 advertencias en todas las frecuencias de radio que nuestra marina podía utilizar, no se recibió respuesta. Por lo tanto, el comandante de la escolta tomó la decisión de atacar a los presuntos piratas y enviar una fragata para rastrearlos hasta su base como parte de una operación antipiratería. Todo se hizo de conformidad con la resolución 1918 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como con las directrices pertinentes implementadas por la Organización Marítima Internacional. Al mismo tiempo que la fragata PNS 248 fue enviada a rastrear a los piratas hasta su base, el embajador de Edenian en Indonesia abrió un diálogo diplomático con las autoridades indonesias, informándoles del ataque y la resolución, incluidos nuestros esfuerzos para descubrir la base pirata en sus aguas territoriales. Debido a la exigencia de las circunstancias, la misión se llevó a cabo mientras las negociaciones aún estaban en curso. Cuando PNS
248 llegó a la presunta base pirata, descubrió que en realidad era un pueblo de pescadores con una población de aproximadamente 65 almas, todas ellas sobrevivientes de una brutal ocupación pirata que había asesinado o cooptado a la mayoría de su pueblo. Después de establecer contacto con nuestra fragata, los aldeanos solicitaron que permanecieran en la posición hasta que llegara la Armada de Indonesia para hacerse cargo de la protección de los inocentes que quedaban en el pueblo ante la posibilidad de que regresaran piratas o de que se produjera otro ataque pirata. En la pantalla se mostraba una cantidad abrumadora de pruebas mientras la embajadora Foster hablaba. Luego, la presentación llegó a su fin y ella dijo: desafortunadamente, no podemos proporcionar más testimonios de sobrevivientes como prueba, ya que después de que llegó la Marina de Indonesia, nos prohibieron contactar a los aldeanos y exigieron nuestra retirada inmediata, a lo que obedecimos. Capítulo 320. La República del Edén sigue abierta a la posibilidad de un diálogo pacífico y de cooperación con Indonesia para resolver esta disputa por medios diplomáticos. Ya hemos retirado nuestro buque de sus aguas territoriales y hemos intentado negociar una solución pacífica a todo este asunto. Pero mientras sus engañosas acusaciones contra nosotros no se retiren, nuestra postura seguirá siendo firme. No toleraremos sus calumnias ni permaneceremos callados mientras empañan nuestra reputación ante la comunidad internacional. Gracias por su tiempo, señora presidenta y otros distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Cedo la palabra, finalizó la embajadora Foster, y luego volvió a sentarse en su asiento. Había presentado casi todas las pruebas que tenía Eden, y optó por retener únicamente la información sobre el submarino que fue responsable de la interferencia. El intercambio de opiniones continuó, con súplicas apasionadas, argumentos rigurosos y tensos intercambios entre los representantes de ambas naciones. Otros miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los miembros permanentes, escuchaban atentamente, con expresiones de quienes intentaban discernir quién decía la verdad y quién simplemente intentaba beneficiarse del caos. Después de algunas horas de esto, llegó un período de deliberaciones, o más bien una pausa antes de que se reanudara la audiencia y el Consejo de Seguridad votara. El consejo regresó a la sala después del descanso, como la primera vez, con expresiones graves en sus rostros. La secretaria declaró abierta la sesión y la embajadora Walker dio comienzo a la misma. Damas y caballeros, estimados embajadores, hemos escuchado los argumentos presentados por ambas partes involucradas. Sus palabras resonaron en la sala, silenciando las conversaciones en curso y atrayendo la atención colectiva de los presentes. Ha llegado el momento de que adoptemos medidas decisivas y cumplamos nuestro mandato como Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, añadió. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que emitan su voto sobre el asunto que nos ocupa, tal como lo propone Indonesia, en relación con la disputa con la República del Edén. Con su llamado a la votación, la embajadora Walker puso en marcha la fase final de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una ocasión trascendental que determinaría una solución a la disputa entre Indonesia y el Edén. El sistema de votación electrónica recogía silenciosamente las decisiones. Mientras se tabulaban los resultados, una tensión palpable llenaba la sala. Los susurros y murmullos entre los diplomáticos aumentaban la sensación de suspenso. El recuento de votos determinaría si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomaría medidas y, en caso afirmativo, en qué consistirían. No pasó mucho tiempo antes de que la pantalla contara y revelara los votos. Estados Unidos de América. A favor Rusia. A favor República Popular China. A favor Reino Unido. A favor Francia. A favor. El apoyo unánime de los 5 miembros permanentes fue algo poco común, lo que subrayó la gravedad de la situación y la postura unificada del Consejo, que rara vez acordaba algo por unanimidad. El faccionalismo en el Consejo de Seguridad había dado lugar a que muchas propuestas beneficiosas se paralizaran bruscamente cuando uno u otro de los 5 miembros ejercieron su poder de veto.
También fue uno de los argumentos que se utilizaron para oponerse a la existencia de la ONU, calificándola de organización desdentada sin ningún poder real ni capacidad de ejecución. La pantalla continuó mostrando sin piedad los resultados de la votación. Etiopía. A favor Kazajistán. A favor Japón. A favor Ucrania. En contra, un murmullo recorrió la sala de audiencias. Todo el mundo sabía que China apoyaba la denuncia de Indonesia. Ni siquiera podía considerarse un secreto a voces, y mucho menos un secreto en absoluto. Y siendo China el principal destinatario de las exportaciones de cereales ucranianos, esa votación fue la primera sorpresa de toda la audiencia. El rostro del embajador chino se puso negro cuando leyó el resultado y llegó a la conclusión de que Ucrania pagaría un precio por su apresurada decisión. El recuento continuó. Bolivia. Se abstuvo Egipto. Se opone Italia. A favor Senegal. En contra Suecia. Se abstuvo Uruguay. En contra con 9 países miembros a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el destino de la República del Edén estaba sellado, o eso pensaban todos. El embajador Walker respiró profundamente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había tomado su decisión y ahora era el momento de seguir adelante. Ya tenemos los resultados, anunció con voz firme pero llena de seriedad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la resolución 2344 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respecto de la disputa en curso entre Indonesia y la República del Edén. El próximo paso será convocar equipos especiales de investigación para determinar exactamente lo que ocurrió antes de tomar una decisión final en base a sus hallazgos, añadió. Instamos tanto a Indonesia como a Edén a que cooperen plenamente con el proceso y entablen negociaciones constructivas mientras llevamos a cabo nuestra investigación. Y si alguno de ustedes no permite el acceso sin trabas al equipo de investigación, lo encontraremos inmediatamente responsable y aplicaremos sanciones económicas hasta que se permita a los investigadores el acceso libre, abierto y sin trabas. Aunque podría parecer que su declaración era una advertencia tanto para Edén como para Indonesia, todos en la sala entendieron que estaba dirigida a Edén. Al fin y al cabo, ellos son los que más perderían si permitieran a los equipos de investigación inspeccionar los barcos acusados de provocar una guerra de agresión contra Indonesia al violar sus aguas territoriales para hundir barcos pesqueros inocentes. Tras el anuncio, se dio por concluida la reunión y se fijó un plazo de seguimiento para formar el equipo de investigación. La audiencia marcó la primera controversia y fue un desastre de proporciones colosales para la naciente República del Edén, que desde su fundación había estado prácticamente ausente de toda la escena internacional, incluso cuando todavía estaba gobernada por una dictadura. El mundo, o mejor dicho, la gente interesada en los asuntos internacionales, esperaba con gran expectación cómo reaccionaría Edén. ¿Aceptarían el veredicto y permitirían que algunos de sus secretos salieran a la luz para otras naciones? ¿O negarían la entrada y se arriesgarían a enfrentarse al poder del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el riesgo de convertirse en la próxima Corea del Norte o Cuba? ¿O se haría realidad el peor escenario y correrían el riesgo de que fuerzas de mantenimiento de la paz llamaran a sus puertas? Solo el tiempo lo dirá. Aaron no había visto la audiencia debido a una situación de emergencia que había surgido justo cuando la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba a punto de comenzar. En cambio, había aprovechado al máximo la dilatación del tiempo en la simulación universal y había pasado los últimos 2 días de tiempo subjetivo en una conversación cercana con Nova. Aunque por el momento es solo una especulación, todavía tenemos que prepararnos, dijo, con los ojos centrados en una pantalla que mostraba una cantidad tan enorme de datos que solo pudo sacudir la cabeza. Es hora de limpiar algunos cabos sueltos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.